Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Tras la estrepitosa derrota de Cannas, toca recuperarse. Los supervivientes abandonan el campo de batalla y se refugian donde pueden, evitando caer en manos cartaginesas. Hoy, en Roma Eterna, seguiremos los eventos inmediatamente posteriores a la batalla de Cannas. ¿Qué fue de los supervivientes? ¿Cómo se reagruparon? ¿Dónde? ¿Qué hicieron? Seremos testigos de la primera intervención de ese Publio Cornelio Escipión en nuestra historia y también viviremos uno de los momentos más duros de la República, cuando una delegación de prisioneros romanos llega a Roma a pedir que el Senado pague su rescate. Así que coge tus armas y no te separes de mí, que vamos a escapar de los cartagineses y comenzamos. Programa 111 de Roma Eterna y todavía me dura el bajón por la derrota de Cannas. Fue un desastre absoluto. Desde el final del programa anterior siguen ahí los romanos consternados en el campo de batalla como tú y yo. Tocará hablar de lo que pasó después, pero antes, como ya te adelanté y como hice en anteriores derrotas, léase las Orcas Caudinas por ejemplo, toca salirse del relato un momento para hablar de la batalla, hablar de su importancia, lo que comúnmente se acepta sobre su verdad y sobre algunos detalles sobre los que se ha debatido mucho. Lo primero que te tengo que decir es que fue un cacao reconstruirla. Siempre digo que un día me voy a volver bizco, pero es que aquí casi pasa. Sentí mi ojo desplazarse. El relato que escuchaste en el programa anterior fue una reconstrucción utilizando las fuentes de las que disponemos, con lo que posiblemente, si has leído la batalla en otro sitio, habrás escuchado cosas que en tu versión quizá no estaban, porque quizá esa versión que has leído siga a un autor o a otro. Los autores antiguos no se ponen de acuerdo en muchos aspectos de la batalla. Por ejemplo, eso que te conté de los 500 númidas que se rinden al principio, pero luego navajean por la espalda a los Rupio, a los romanos, lo cuenta Tito Livio. Apiano dice que eran celtíberos, y en cambio Polibio, por su parte, no dice nada. Polibio, que es la fuente que se suele considerar más fiable, no dice absolutamente nada sobre eso. Tampoco se ponen de acuerdo en el momento en el que se juntan los dos cónsules. Polibio dice que se juntan tras la toma de la ciudadela de Cannas por parte de Aníbal, y Livio dice que están ya reunidos antes. Aníbal tenía mucha calle, y en Cannas lo volvió a demostrar. Supo aprovechar bien el terreno, jugó con el río Aufidus, con el actual Ofanto, para evitar el repliegue romano. Supo aprovechar la veteranía de sus tropas frente a las inexpertas tropas que presentaron los romanos, y la táctica de pinza sentó cátedra para la posteridad. Se siguió usando hasta, he leído en una revista militar, hasta la Segunda Guerra Mundial. Posiblemente Aníbal bebiera de la batalla de Gaugamela, ya que el mundo cartaginés estaba fuertemente helenizado. Se ha estudiado esta batalla en academias, se ha escrito mucho sobre ella, he llegado a leer que incluso la Blitzkrieg alemana se basó en Cannas. No sé si será verdad porque no es mi campo, la Segunda Guerra Mundial no es mi campo en absoluto, he leído que los nazis la utilizaron en Francia y la utilizaron contra los soviéticos en Smolensk en el año 1941 para acabar sufriéndola a ellos en Stalingrado. Esta maniobra empleada por Aníbal es considerada la táctica militar más brillante de la historia. Los romanos fueron a lo loco. Los romanos fueron a lo loco como en tiempos de los hoplitas griegos, presentando una línea central enorme, un montón de líneas había ahí, y les dieron por el pilum. Tanto les dieron que he encontrado una cita de Eisenhower que dice así: todo comandante busca la batalla de aniquilación. Hasta donde las condiciones lo permiten, intenta duplicar en la guerra moderna el clásico ejemplo de Cannas. ¿Y dónde tuvo lugar esta batalla? ¿Podemos visitar la zona? ¿Podemos pisar el lugar en el que sangraron tantos romanos? ¿Podemos comernos un bocadillo ahí? Hay un parque arqueológico, el llamado Parco Archeologico di Canne de la Batalla, donde se pueden ver restos de la ciudadela de Cannas, que nos describen las fuentes, así que tiene pinta de ser por esa zona. ¿Dónde exactamente? ¿Dónde se pegaron? Ahí empieza el lío. Porque tenemos que analizar lo que sabemos de las fuentes. Sabemos que la batalla de Cannas tuvo lugar en terreno llano, junto al río Aufidus, el actual Ofanto, y según Polibio, el ejército romano miraba al sur
con su flanco derecho dando al río y los cartagineses mirando al norte. A ninguno de los dos también nos cuenta que le molestó el sol del amanecer. Luego hay otras fuentes que dicen que los romanos se vieron afectados por el polvo que les daba en la cara del viento Volturnus del sureste. Poner una X en el lugar es complicado, porque el curso del río, sorpresa, ha cambiado a lo largo de los siglos. Y aquí empieza la batalla de investigadores y de autores. Algunos sitúan la batalla en la orilla izquierda o noroeste del río, otros en la orilla derecha, pero a unos pocos kilómetros al suroeste de la colina de Cannas. Hoy en día la opinión que parece que tiene más fuerza es situar la batalla en la orilla derecha del actual río, con las fuerzas romanas mirando hacia el suroeste y las cartaginesas mirando al noreste. Propuesta que hizo Cromayer, que da 1 kilómetro más de anchura a la localización que propuso Connolly al oeste de Monte di Canne. Aquí los investigadores lo que están haciendo es intentar ajustar un lugar en función al relato de las fuentes. He tenido acceso a un gráfico en el cual está especificado dónde los investigadores más importantes del mundo romano han propuesto que fue la batalla de Cannas, y es un espectáculo. Todos bailan alrededor de la misma zona. Así que bueno, podemos llegar a la conclusión de que fue por ahí, posiblemente, pero cada uno arrima la sardina a su ascua, o su ascua a la sardina, nunca supe cómo era la frase. Y ahora que hablamos de fuentes, tras la batalla de Cannas, perdemos a Polibio. Pero no lo perdemos porque ya no tenemos relato, sino que se pierden otros temas. Ya no dice nada de la guerra aniválica, salvo por algunos episodios que han quedado recogidos en sus fragmentos, así que nos quedamos con el único relato de Tito Livio, con algunos salpicones de otras fuentes. Y para profundizar sobre otros aspectos de la batalla, como sus consecuencias o el por qué Aníbal no marchó sobre Roma, creo que es la gran pregunta de este momento, creo que debemos seguir avanzando en el relato. Así que vamos allá, vamos a adentrarnos en los sucesos inmediatamente posteriores a uno de los mayores desastres de toda la historia romana. Vamos allá. Y el primer escenario que te planteo hoy, en el que vamos a detenernos, es en los campamentos romanos. Recuerda que había dos, uno más grande y uno más pequeño. Allí se refugiaron algunos soldados y los que estaban en el campamento mayor enviaron un emisario a decirles a los que estaban en el otro que por favor que fueran todos al grande, aprovechando que los cartagineses estaban borrachos, empachados por la celebración y descansando. Y así, una vez todos juntos, irían hacia Canusio, donde había más supervivientes. Algunos rechazaron de plano la propuesta con desprecio diciendo, bueno, a ver, ¿por qué no vienen ellos en lugar de enviar un mensajero? Vamos a ver, tan capaces son ellos de unirse a nosotros como nosotros a ellos. Ah, claro, no quieren venir porque el territorio que separa un campamento de otro está lleno de patrullas cartaginesas, con lo que prefieren exponer a otros a ese peligro mortal antes que exponerse ellos. Muy listos, señores. Otros no estaban en contra de ir al campamento mayor, pero no se atrevían a salir, ya que estaban acechando los cartagineses. Y quédate con este detalle, a estos que no querían salir, porque estaban los cartagineses acechando, los increpó el tribuno militar Publio Sempronio Tuditano, y les dijo, ¿preferís entonces ser capturados por el más cruel y avaricioso de nuestros enemigos, y que se ponga precio a vuestras cabezas, y se os estime un valor tras haberos preguntado si sois ciudadanos romanos o aliados latinos, para que otros ganen honor con vuestra miseria y desgracia? Desde luego que no, si es que realmente sois compatriotas de Lucio Emilio Paulo, que eligió una muerte noble y no una vida de deshonra, y de todos los hombres valientes que yacen a montones a su alrededor. Pero antes de que el amanecer nos alcance, y que el enemigo se reúna en mayor cantidad para bloquear nuestro camino, abrámonos paso entre los hombres que gritan en desorden y confusión a nuestras puertas. Buenas espadas y corazones valientes crearán una vía a través de los enemigos, por más aprestadas que estén sus filas. Si marcháis hombro con hombro, dispersaréis esa fuerza desordenada y desligada tan fácilmente como si nada se os opusiera. Venid pues conmigo, los que quieran salvarse a sí mismos y a la República. Publio Sempronio Tuditano en este momento desenvaina su espada, salen algunos en cuña y son recibidos por una lluvia de proyectiles númidas por el flanco derecho. Tuvieron que llevar los escudos en la mano derecha para poder salvarse de esta lluvia. Unos 600 llegaron al campamento más grande y desde allí, sin parar, se fueron directísimos a Canusio.
Estos soldados se movían únicamente por su carácter y por el miedo a lo que pudiera pasar ahora. Porque para ellos ahora mismo se estaba desvaneciendo, se estaba viniendo abajo su mundo. Es un concepto que quiero que también tengas muy claro hoy. El mundo de las personas de las que vamos a hablar hoy, en este momento, se estaba yendo por la letrina. En el bando romano, claro, porque en el bando cartaginés todo era alegría, todo era jolgorio, jabalís galos por ahí, todos rodeaban a Aníbal, le felicitaban por la victoria, los oficiales le aconsejaban que se tomara un merecido descanso, pero Maharbal, que estaba al mando de los jinetes de la caballería, no estaba de acuerdo en lo del descanso y le dijo: todo lo contrario, Aníbal, para que sepas lo que se ha ganado con esta batalla, yo te digo que en 5 días estarás celebrando la victoria en el Capitolio de Roma. Sígueme, yo iré delante con la caballería y sabrán que has llegado antes de saber incluso que estás viniendo. A Aníbal, la propuesta de Maharbal, que era básicamente ir corriendo hasta Roma, le pareció demasiado optimista. Una operación así debía, a su juicio, pensarse con detenimiento y no ir, venga, a lo loco. La respuesta de Maharbal a la posición en este momento conservadora de Aníbal... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.